Shalom, Masejet Brajot, la página Chaf Hei Amud Bet, la 25b. Estamos en la segunda línea de la página. Trae la página lo que dijo la Mishnah. Yagad litbol im yachol alot chulei. Vimos, dijo la Mishnah, que si una persona fue a hacer tevilá y quiere alcanzar a hacer el Kriyat Shema rápido antes de que sea el Netz, entonces si tiene tiempo para subir, sube, y si no, se cubre con el agua y dice el Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, dice la Gemara, Leima tana stome que Rabbi Eliezer de Amar adanetz achama. En la página Het vimos una machloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua hasta cuándo se puede leer el Kriyat Shema. Según Rabbi Eliezer, solo hasta el Netz. Según Rabbi Yoshua, 3 horas durante el día. Dice la Gemara, aparentemente, ¿qué vemos en esta Mishnah? Que es obligatorio leer el Kriyat Shema hasta el Netz, no se puede leer después. Y sabemos, hay una regla en las Mishnayot, si aparece en una Mishnah una machloket, y más tarde en la Mishnah está escrito stama, quiere decir sin decir ninguna opinión, sino dice de esa forma hacer las cosas, entonces la halajá es como dice la Mishnah más tarde, machloket v'achakach stame, halajá que stame. Entonces, si de esta Mishnah resulta que la Mishnah dijo que hay que leer el Kriyat Shema hasta el Netz, entonces así sería la halajá. Entonces dice la Gemara, afilu teima Rabbi Yoshua. Podemos decir que la Mishnah también es Rabbi Yoshua, no es como Rabbi Eliezer. No tenemos de aquí la definición como es la halajá, sino la Mishnah puede ser Rabbi Yoshua. Vedilma que vatikin. Tal vez la Mishnah está hablando de alguien que es llamado de esos que son vatikin, que quieren leer el Kriyat Shema antes del Netz, pero no es que quiere decir que hay que leerlo antes del Netz. De Amar Rabbi Yochanan, vatikin ayu gomrinota im anetz achama. Como dijo Rabbi Yochanan, que los vatikin, aquellos hasidim, leían el Kriyat Shema antes de que llegue el Netz. Si no fuera por esta respuesta de la Gemara, tendríamos que todos despertarnos muy temprano en la mañana. Sigue la Gemara y dice, Ve'im lav itkase b'mayim ve'ika. Dijimos que si él no alcanza a salir del agua y taparse y leer el Kriyat Shema antes del Netz, entonces se tapa con el agua. Pregunta la Gemara, Va'arei libo roe ta'irva. Si dijimos que también hay quien piensa que si el corazón no tiene nada que separe entre él y la herva de él, también es prohibido leer el Kriyat Shema. Amar Rabbi Elazar, veiteima Rabbi Acha bar Abba bar Acha mishum Rabbeinu, quiere decir el nombre de Rav, bemaim achurin shanu, dedamu que aras michta shelo yir'e libo ervato. Contesta la Gemara, no estamos hablando de agua transparente, quiere decir agua limpia, estamos hablando de un agua con ajurim, quiere decir con un color, no están muy limpios. Entonces, ese agua es considerado como si él estuviera tapado con tierra. Entonces, es como si el corazón de él está tapado y no velo en libo, no está viendo que viajó la herba, y entonces se puede leer de esa forma el Kriyat Shema según todo el mundo. Sigue la Gemara con respecto a personas que se tapan con el agua. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, Ma'im tzlulin, yeshev ba'en ad tzavaro ve'kore. Dice la primera opinión en la Braita, que una persona puede estar en agua aún transparente, tzlulin, que es clara el agua clara, y con eso es considerado que está tapado, se pone hasta el cuello y puede leer el Kriyat Shema. Veyesh omrin ochran beraglo. Y hay quien dice, la otra opinión en la Braita es que él tiene que con los pies hacer que la arena que está debajo del agua suba y así el agua esté como sucia, que decir, no esté clara, y con eso va a estar considerado que él está tapado, pero si no, tiene prohibido leer el Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, Vetanakama, la primera opinión, dijimos que no puede su corazón ver la herva, que savar libo roe ta'erva mutar. Dice la Gemara, el Tanakama piensa que el corazón puede ver la herva, como vimos que es machloket, y aprender del pasuk libi ra'ar bechokhma, y aprender de ese pasuk, que también lo que la Torah dijo, velo yira'e becha hervat davar, también se refiere al corazón o no al corazón. Y según Tanakama, como el corazón está acostumbrado a ver la herva, muchas veces usaban en esa época ropa
larga de arriba hacia abajo, entonces el corazón está acostumbrado a ver la hervá, entonces eso no es considerado prohibición. Pregunta la Gemara, ¿ve'arei akevo roe et ha'ervá? Dice la Gemara, pero de todos modos su tobillo que no está acostumbrado a ver la hervá, lo está viendo cuando el agua es clara. Entonces, ¿cómo es permitido leer así el Kriyat Shema? Dice la Gemara que savar akevo roe et ha'ervá mutar. Dice la Gemara, también Tana piensa que también si el tobillo ve la hervá, también es permitido leer el Kriyat Shema. La única prohibición es cuando los ojos, si él no está tapado del todo, entonces el lugar no es limpio de hervá, no está vacío de hervá, sino hay una hervá, entonces es prohibido leer el Kriyat Shema. Pero si está tapado hasta el cuello, aunque el tobillo o el corazón está viendo la hervá, no hay problema. Sigue la Gemara y trae un dicho, Itmar, akevo roe et ha'ervá mutar. Como dijimos, si el tobillo ve la hervá, se puede. Nogea, pero si está tocando, no importa. Si el tobillo toca la hervá de él, o no tiene que ser el tobillo o cualquier otra parte de su cuerpo está tocando la hervá, Abaye amar asur. Abaye dijo, es prohibido leer el Kriyat Shema. Rove amar mutar. Rove dice que es permitido leer el Kriyat Shema. La pregunta es si Hazal, si Jajamim hicieron una gzerá, una regla que sea prohibido leer el Kriyat Shema cuando alguna parte de su cuerpo está tocando la hervá. Dice la Gemara, Rav Zvid matnila lehashmaita achi. Rav Zvid decía todo esto, su guía que estudiamos en la Gemara, de la forma que lo acabamos de decir. Pero Rav Hinana berei de Rav Ika matnila achi. Rav Hinana la decía de otra forma. ¿Cómo la decía? Decía así, Nogea divrea kol asur, si está tocando una parte de la hervá, todo el mundo acepta que es prohibido leer el Kriyat Shema de esa forma. Roe, pero si solo lo está viendo, Abaye amar asur, Abaye dijo que es prohibido, Rove amar mutar. Y Rove dijo que es permitido porque lo nitna Torah le malachei hasharet. La Torah no fue dada a los ángeles. Nosotros, que decir, los seres humanos tenemos hervá, por lo tanto, es muy difícil cuidarse que el tobillo ni siquiera vea la hervá. Entonces, es permitido leer aunque el tobillo ve la hervá. Y concluye la Gemara, ve'ilgeta nogea asur roe mutar. Si está tocando una parte es prohibido, pero si ve nomás está permitido. Obviamente menos los ojos, que dijimos que eso es lo que la Torah prohibió. Sigue la Gemara y trae otra alajá. Amar Rove, tzo'a be'ashashit mutar likrot kriyat shma kenegda. Erva be'ashashit asur likrot kriyat shma kenegda. Dice Rove, si hay una tzo'a que está cubierta por algo transparente como vidrio, por ejemplo, se puede leer el Kriyat Shema, porque la prohibición de cuando hay una tzo'a de leer el Kriyat Shema se aprende de que está escrito en la Torah, vequisita, etcétera, que la cubras, y con vidrio también está cubierta. Mientras que si hay una hervá, algo que tiene que estar modesto, que no está cubierto por ashashit, por algo transparente como vidrio, en este caso es prohibido leer Kriyat Shema, porque está escrito velo yerae becha hervá, que no veas, ni siquiera no veas la hervá, y si está cubierto por algo transparente, todavía lo estás viendo. Entonces, sigue la Gemara, dice, tzo'a be'ashashit mutar likrot Kriyat Shema kenegda de tzo'a bekisui talia milta, ve'amichasia, lo que dimos, la tzo'a depende si está cubierto o no, y está cubierto. Erva be'ashashit asur likrot Kriyat Shema kenegda, velo yirae becha erva davar amar Rachmana, ve'a kamitchazia. Y cuando está cubierto con vidrio y otras cosas transparentes, sí se ve. Sigue la Gemara, amar Abaye, tzo'a kolsheu mevatla berok. Dice Abaye, si hay un poquito nomás de tzo'a, puede la persona escupir sobre ella y con eso lo cubre y eso es suficiente para que él pueda leer el Kriyat Shema. Amar Rove uberok ave. Rove dice, no es suficiente si con un poquito de saliva, sino tiene que ser grueso, porque si es solo poquito, como saliva no es un cubierto muy bueno, si todavía se ve, la tzo'a no es como antes que hablamos de ashashit, que está cubierto por completo, solo que se ve. Aquí cuando se ve es considerado que no está cubierto como es debido, entonces tiene que ser una saliva gruesa que lo cubre bien y solo entonces es que se puede leer el Kriyat Shema. Dice la Gemara Amar Rove, tzo'a beguma, si hay tzo'a en un hueco en el Reshut Rabim donde él está,
¿Qué hace? Meniach sandalo alea vekore kriyat shma. Puede poner el zapato o la chancleta, la sandalia, encima del hueco y con eso cubrir la tzoá y puede leer kriyat shma. Hay aquí un hidush, una novedad, que tú dirías que la ropa de uno, mientras uno la está usando, no puede ser usada como algo que cubre la tzoá, porque es parte de uno. Es como si yo pongo la mano. Con la mano obviamente no puedo cubrir la tzoá, porque es mi mano. Entonces dirías que el zapato es lo mismo. Viene Robi y dice, no. Si cubres con el zapato, sirve y es considerado que la tzoá está cubierta, entonces se puede leer el kriyat shma. Dice la Gemara, Ba'a Mar berei de Ravina, preguntó Mar, el hijo de Ravina, Tzoá dvuka besandalomai, ¿qué pasa si la tzoá se le pega al zapato? ¿Puede leer el kriyat shma o no puede leer el kriyat shma? Dice la Gemara, teiko, que sí, no tenemos respuesta a esa pregunta y quedamos en duda si es permitido o prohibido. Sigue la Gemara y dice, Amar Viuda akum, quiere decir un goy que no es judío, agum, que no está vestido, asur likot kriyat shma kenegdo. Es prohibido leer el kriyat shma enfrente de él. Dice la Gemara, mai aire akum afilu Israel nami. Dice la Gemara, también un Israel también es prohibido leer enfrente del kriyat shma si no está vestido. Dice la Gemara, Israel pshita le de asur. Un Israel es obvio que es prohibido, no tenía que decírtelo. Ela akum itztricha lei. Mao de teima oil uktiv bao asher besar chamorim bsaram. Eima kechamor be'almau, kamash malan dinunami ikru erva. Dice la Gemara que tenía que decirte una novedad en un akum, en un goy, porque tú dirías, como está escrito en el pasuk en Yehezkel, asher bsar chamorim bsaram, que ellos son como, la carne de ellos es como de un burro, quiere decir, bsar chamorim bsaram. Entonces dirías que no tiene importancia, no tiene la definición de erva. Entonces aun cuando están sin ropa, es como un animal, como un burro que está sin ropa que uno puede leer el kriyat shma. ¿Pensarías que ellos son los mismos? Kamash malan vino a enseñarte que ellos sí tienen nombre erva y es prohibido leer el kriyat shma enfrente de ellos. ¿Y de dónde lo aprendemos? Dichtiv vervat aviem lo ra'u. Con respecto a Noach, la Torah dice que ellos no vieron la erva de Noach. Entonces vemos que también Noach, que no era Israel, también es llamado erva. Ahora sigue la Gemara y trae lo que vimos en la Mishnah. La Mishnah dijimos, velo itkase, lo b'mayim haraim, velo b'mei hamishra, ad sheyatil letochan mayim. Que no se puede cubrir con agua mala, que tiene olor malo y etc. Velo b'mei hamishra, agua donde se remojó lino en él, también tiene olor malo, no se puede cubrir con ese agua. Y termina la Mishnah diciendo, hasta que eche en ellos agua. Pregunta la Gemara, ¿Vekama maya rami veazil? ¿Cuánto agua va a echar en esa agua que dijiste que es prohibido cubrirse? No tiene fines, tienes que echar muchísimo agua. No puede ser que a eso se refiere la Mishnah. Dice la Gemara, el aji que amar, así quiso decir la Mishnah. Lo itkase, lo b'mayim haraim, velo b'mei hamishra klal. En el agua mala y en el agua que se remojó el lino, no se debe cubrir del todo. No puede usarlo para cubrirse a sí mismo y leer el kriyat shma. Pero, y otra alajá dice la Mishnah, umei raglaim, y si hay orines que están donde él está, que entonces también tiene prohibido leer el kriyat shma, tiene una solución. Ad sheyatil letochan mayim veikra. En ellos sí puede, lo que puede hacer es echar en ellos agua y entonces sí puede leer el kriyat shma. Dice la Gemara una braita, Tanu Rabanan, kama yatil letochan mayim. ¿Cuánto agua hay que echar en los mei raglaim para poder leer el kriyat shma? Dice la primera opinión en la braita, kol shu, algo. Si echa una gota de agua ya es suficiente para leer el kriyat shma. Rabbi Zakkai omer revi'it. Rabbi Zakkai dice no es suficiente algo, sino tiene que ser una revi'it. Dice la Gemara, Rav Nachman, machloket levasof. Aval betchila kol shen. Dice Rav Nachman, la machloket es al final, que es decir, si ya están los mei raglaim puestos ahí, entonces hay machloket cuánto hay que echar agua para poder el kriyat shma. Pero si la persona pone primero el agua, antes de que vengan los mei raglaim, no hay machloket, es suficiente según todo el mundo poner un poquito de agua y si después vienen los mei raglaim ahí, se puede leer el kriyat shma aunque están ahí.
Eso dice Rav Nachman, ve Rav Yosef amar, no, Rav Yosef dice no, machloket lechatchila, la machloket es de un principio, cuando se pone el agua antes del miraglaim. Aval levasof divra kol revi'it, pero si ya están los miraglaim, todo el mundo acepta que hay que echar ahí una revi'it. Cuenta la Gemara, amarle Rav Yosef le Shamei, le dijo Rav Yosef a que lo estaba sirviendo, Aitili revi'ita de maya que Rabbi Zakai, tráeme una revi'it de agua como dijo Rabbi Zakai, y Rav Yosef lo hizo antes de echar los mei raglaim. Entonces vemos un maaser Rab, que es algo, un hecho que se hizo la halajá, que hay que traer un revi'it agua aún antes, y con más razón después de los que están los mei raglaim hay que traer una revi'it. Sigue la Gemara y trae otra halajá, Tanu Rabanan, graf shel re'i ve'avit shel mei raglaim. Quiere decir instrumentos que son, los usan solamente para usarlos como un baño en la casa. Graf shel re'i, cuando tienen que hacer tzoah, ponían ese instrumento debajo y hacían, y después lo sacan y lo limpian. Ve'avit shel mei raglaim, un instrumento para hacer en el mei raglaim. Estos dos instrumentos, dice la Braita, asur likro kriyat shma kenegdan, ve'af al pi she'en ba'em klum. Dice la Braita, si están estos instrumentos en la casa, es prohibido leer el kriyat shma, así como si estuviera la tzoah o los mei raglaim ahí, y en estos casos es más grave, aún el avit shel mei raglaim, también el instrumento que es usado para los mei raglaim, también es prohibido de la Torah, no como mei raglaim, que dijimos que cuando están puestos en la tierra es solo prohibición de Rabanán, sino como es usado siempre para este propósito, es prohibido leer el Kriyat Shema enfrente de ellos, aún de la Torah. Y dice la Braita, afal pishen ben klum, aún si están limpios en este momento, si ya sacaron todo lo que está dentro y aún si lo limpiaron y lo lavaron, de todos modos es prohibido leer el Kriyat Shema enfrente de ellos de la Torah. Ahora los mefarshim dicen que está hablando la Gemara de instrumentos hechos de arcilla, de lo que con barro los hicieron. Entonces ellos tienen la cualidad de absorber lo que está adentro. Entonces aún si están limpios y los jugaron y los limpiaron, de todos modos quedan sucios y es prohibido leer Kriyat Shema. Pero es un instrumento hecho, digamos, de vidrio o cualquier otra cosa que se puede limpiar del todo y no absorbe lo que está dentro de él. Cuando está limpio completamente se puede leer con el Kriyat Shema enfrente de él. Sigue la Braita, dice un mei raglaim atzman, los mei raglaim mismos, ad sheyatil letochan maim, hasta que eche en ellos agua, vekama yatil letochan, cuánto agua tiene que echar, kol shiu, lo que sea, es suficiente, y Rabbi Zakai omer revi'it, lo que vimos antes. Ahora sigue la Braita y dice, ben lifnei amita, ben leachar amita, dice la Braita, la prohibición de leer el Kriyat Shema cuando hay mei raglaim es aún si están después de la cama de uno, que dice que la cama está separando entre uno a los mei raglaim, también es prohibido, y con más razón si están antes de la cama, que si no hay nada que separe entre uno y los mei raglaim, es prohibido leer el Kriyat Shema. Rabban Shimon ben Gamliel omer, leachar amita corre, si están después de la cama puede leer, lifnei amita, antes de la cama, y no corre, no puede leer, aval marchiku arba amot, pero se aleja 4 amot. Después la Gemara va a hablar a qué se refirió el arba amot, si cuando están después de la cama o antes de la cama. Y dice la Braita, Rabbi Shimon ben Elazar omer, afilu bait 100 ama lo ikra ad sheyotzihem o sheyanichem tachat amita. Rabbi Shimon ben Elazar dice, si hay mei raglaim en la casa, o esos instrumentos, el graf shel re'i que hablamos antes, no puede leer el Kriyat Shema del todo hasta que lo saque por completo. Aun si la casa es muy grande, tiene el tamaño de 100 amot, como 60 metros, de todos modos no puede leer el Kriyat Shema porque toda la casa, todo el cuarto, aunque sea un cuarto grande, es todo considerado como los arba amot de él, como el lugar de él. Entonces es siempre considerado que están en su lugar, entonces no puede leer el Kriyat Shema. Ahora dice Rabbi Shimon ben Elazar otra posibilidad, como si se puede leer el Kriyat Shema fuera de sacarlos. Dice si están debajo de la cama. Si están debajo de la cama es considerado como si están tapados. Y ya vimos que Bekisita etzateja, si están tapados sí se puede leer el Kriyat Shema. De todos modos, pregunta la Gemara, y baileu eji que amar achar amita kore miad,
לפני המיטה מרחיק 4 אמות וקורא, או דילמה אחי כאמר, לאחר המיטה מרחיק 4 אמות וקורא, לפני המיטה אינו קורא כלל. Con respecto a lo que dijo Rabban Shimon Gamliel, que él dijo que si están después de la cama, no se lee, sí se puede leer, antes de la cama no se puede leer, y dijo, pero te alejas 4 amot. Él no dijo esos 4 amot, ¿a qué se refiere? Si se refiere que lo que es permitido leer cuando están después de la cama es que estén además después de la cama y además se aleja 4 amot, o después de la cama puede leer aun si están muy cerca a él. Y si están antes de la cama, que no hay nada que separe, entonces es que tiene que alejarse 4 amot. Entonces pregunta la Gemara, ¿a qué se refirió él? Y dice la Gemara, Tashma trae otra braita que nos resuelve esta pregunta. De Tania, que está escrito, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Achar amita kore miyad. Si están después de la cama, lee inmediatamente. Lifnei amita, si están antes de la cama, marchik 4 amot. Entonces vimos que si están antes de la cama, entonces es suficiente que se aleje 4 amot. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, afilu bait 100 ama lo ikra ad sheyotzihem o sheyanichem tachat amita. Entonces vemos la otra opinión que vimos antes en la braita, que si están, la otra opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, que si están en la casa con él, todo es considerado 4 amot y es prohibido leer Kriyat Shema. Dice la Gemara, Bayan Ifshitan. Lo que nosotros preguntamos lo resolvimos. ¿A qué se habló de los dalet, que hay que alejarse de dalet amot cuando están antes de la cama, que no hay nada que se separe entre él? Entonces tiene que alejarse 4 amot. Si están después de la cama, vimos puede leer miyad, corre miyad. Pero masniasa kashya nadade. Pero tenemos una pregunta ahora. Hay una contradicción en las braitot. La primera braita, la opinión segunda fue en nombre de Rabban Shimon Gamliel. La tercera en nombre de Rabbi Shimon ben Elazar. Mientras que la braita segunda lo cambió. La segunda opinión ahora fue dicha en nombre de Rabbi Shimon ben Elazar. Y la tercera opinión que vimos antes fue dicha ahora en nombre de Rabbi Shimon ben Gamliel. Entonces hay una contradicción. Nuestra pregunta la resolvimos. Pero ¿qué hacemos con la contradicción? Dice la Gemara, Ipuch batraita. Tienes que voltear la braita segunda que vimos y la primera opinión que aparece en la braita es Rabbi Shimon ben Gamliel y esa segunda es Rabbi Shimon ben Elazar y entonces cuadra con la primera braita que habíamos visto. Pregunta la Gemara, Mai Hazit de Afacht batraita Ipuch kamaita. ¿Por qué me dijiste que cambie las opiniones en la segunda braita? Tal vez tengo que cambiar las opiniones en la primera braita. Dice la Gemara, ¿cómo sabía que en la segunda braita? Man shamat lei de amar kule bait que 4 amot dami, Rabbi Shimon ben Elazari. Dice la Gemara, ¿quién escuchaste en otras ocasiones que dijo que toda la casa es considerado 4 amot? Sabemos que es Rabbi Shimon ben Elazar. Entonces sabíamos que la braita segunda es la que hay que cambiar las opiniones. Ahora Rashi dice aquí, ¿de dónde en verdad sabemos que Rabbi Shimon ben Elazar dijo que toda la casa es 4 amot? Rashi dice, yo no sé, Rashi dice, en este caso no sé de dónde la Gemara lo sabía, no está escrito en otros lugares, en el Shas, en la Braita, en las Tosefta, no está escrito esa opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, por lo tanto Rashi dice, no sé. Y el que quiere ver algo bonito, aquí en el Gilayon Shas de Rabbi Akiva Eiger, él trae todos los casos en todo el Shas, en los cuales Rashi dijo, no sé, que esta cosa no la sé. Seguimos. Dice la Gemara, Rav Yosef, Ba'i minei merav una, mita pachot mishlosha pshitali. Rav Yosef viene a hablar de lo que dijimos, según Rabbi Shimon ben Elazar, que hay otra posibilidad de cómo leer el Kriyat Shema cuando hay algo que es prohibido leer enfrente de él, el Kriyat Shema, y dijo meterlo debajo de la cama. Entonces Rav Yosef le preguntó a Rav Huna, si la cama tiene menos de shloshat fachim, mita pachot mishlosha, pshitali de gelavud dami. Me es obvio que si la cama tiene menos de la altura de shloshat fachim, es como si estuviera cubierto lo que está debajo, porque hasta shloshat fachim hay una halajá que se llama lavud, que es decir, lo vemos como si está pegado por completo, entonces es como si la cama llega hasta el piso y cubre la tzoá, lo que nos impide leer el Kriyat Shema. Pero le preguntó, shlosha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mau. De 3 hasta 9, no sé, ¿es considerado que está cubierto o no es considerado que está cubierto? Amarle lo yadana. Le contestó Rav Huna, no sé, puede ser que sí, puede ser que no sabía. Dice la Gemara, dice Rav Yosef, Asara vadai lo mi baili. Dice Rav Yosef, 10
obviamente no le pregunté porque es obvio para mí que no es cubierto. Si ya tiene la cama a la altura de 10 tfajim, es obvio que no es considerado que cubre lo que está debajo. Amar Abaye, Shapir avadeta delo iba elecha, kol asara reshuta achritai. Le dice a Abaye, a Rav Yosef, hiciste bien que no le preguntaste porque es obvio que 10 no es considerado que está cubriendo, porque nosotros tenemos una halajá, que algo que tiene la altura de 10 tefajim es reshut ajeret, es decir, es como otro lugar, un lugar por sí mismo. Entonces no es en mi lugar. Entonces también la cama, si está tan alta, es obviamente que no es considerado que está tapando lo que está en el piso, sino la cama es como si estuviera en otro lugar, por un lugar por sí mismo. Entonces es obvio que no es considerado que está tapando lo que está debajo. Dice la Gemara, Marove ilgeta, ¿cuál es la halajá? Pachot mishlosha kelavud dami. Si tiene menos de 3 fajim, es lavud, es como si está cubriendo. Asara reshuta achiti, si tiene hi, asara reshuta achitai, si tiene 10, es como si fuera otro lugar y no está cubriendo. Mishlosha adasara, de 3 hasta 10, hainu deba minei Rav Yosef me Ravuna velo pashat lei. Entonces es lo que le preguntó Rav Yosef a Ravuna y no le pudo contestar y queda en duda. Dice la Gemara, Amar Rav, aloje que Rabbi Shimon ben Elazar. Dice Rav, la halajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, que dijo que toda la casa es considerada arba amot y en toda la casa, hasta que no lo saques o lo metas debajo de la cama, dijimos que no tiene 3 fajim, entonces no puede tener el Kriyat Shema. Vejen Amar Bali, Amar Rabbi Yaakov, Brade bat Shmuel, aloje que Rabbi Shimon ben Elazar. Y Aval Verove Amar, en halajá que Rabbi Shimon ben Elazar. Aunque Bali aceptó con lo que dijo Rav, que la halajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, Rove viene y dice que la halajá no es como Rabbi Shimon ben Elazar. Y si uno se aleja 4 amot de el sucio, el atzoá o lo que esté allá, uno sí puede leer el Kriyat Shema, aunque está en la misma casa con uno. Y ahora empieza la Gemara, otro tema que con respecto a un Sefer Torah. Dice la Gemara, cuenta la Gemara. Rav Achai y Asik lei lebrei bei Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta. Dice la Gemara que Rav Achai casó a su hijo con la hija del hijo de Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta, con la hija de él. Y dice la Gemara, Aile le Jupa, que es decir, se casaron, hicieron Jupa, y todo fue en la casa no de Rav Achai, sino de el hijo de Rav Yitzchak, etc. Y dice la Gemara, después de que ya se casaron, ya entraron a la Jupa, dice la Gemara, Velo ave mistaye milta, no lograron el novio y la novia estar juntos. Entonces fue Azal Batrei Leyune, fue Rav Achai a ver la casa donde ellos están. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no logran cumplir la mitzvah? Chaza Sefer Torah de Manja. Vio que en el cuarto donde estaban el novio y la novia había un Sefer Torah. Amarla le dijo, Iku ashtalo atai sakantun lebri. Si yo no hubiera venido a ver qué está pasando, le hubieran hecho un peligro a mi hijo. De Tania, que está escrito en la Braita, Bait shesh bo sefer Torah o tefilin, asur leshamesh bo et amita ad sheotziem o sheyanichem kli betoch kli. Dice la Braita, una casa donde hay un sefer Torah o tefilin, es prohibido que él y ella estén juntos, hasta que los saquen de ahí o que los cubran kli betoch kli, que es decir, un instrumento adentro de otro instrumento, que es decir, que los cubran con 2 cubiertas encima. Amar Abaye, lo shanu ela bekli sheino kilyan, aval bekli shu kilyan afilu 10 manei kechad mane dami. Dice Abaye, lo que dijimos que con 2 cubiertas es suficiente, es cuando estos 2 instrumentos o sábanas o lo que uno quiera cubrir con ellos no son especiales para los tefilín. Pero si son cosas que fueron hechos o son especiales para los tefilín o para el Sefer Torah, aún si uno pone 10 cosas encima, todavía es considerado como una no más y hay que poner cosas que son o del Sefer Torah o de los tefilín, pero además poner otra cosa más que cubra que no es de ellos, sino es considerado solo uno. Amarove glima a kamatra que kli betoch kli dami. Dice Rove, si el Sefer Torah o las tefilín están puestos en un cajón y uno pone encima una glima, quiere decir una ropa encima, también es considerado 2 cubras y entonces se puede hacer la mitzvah ahí. Dice la Gemara, trae la Gemara otra opinión.
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah tzarich la'asot lo mechitza asara. Rabbi Yoshua ben Levi viene y dice, no, un Sefer Torah, no tefilín, pero un Sefer Torah, hay que hacerle una separación que tiene 10 tefajim y el ancho de por lo menos 4 tefajim. Hay opiniones que Rabbi Yoshua ben Levi viene a decir que solo una separación sirve y no kli betoch kli, dos cubras, y hay quien dice que Rabbi Yoshua ben Levi quiere decir, si no tiene dos kelim, dos para meter en ellos el Sefer Torah, puedes también hacer la mejitza. De todos modos cuenta la Gemara, Mar Zutra ikla le bei Rav Ashi. Mar Zutra fue a la casa de Rav Ashi, Hazie le duchte, vio su cuarto, de Marba Rav Ashi, de Manach bei Sefer Torah, que tenía también en él un Sefer Torah, ve Abid le mechitza asara, y hizo una separación del tamaño de 10 tefajim. Amarle keman que Rabbi Yoshua ben Levi, como ¿quién hiciste esta mechitza? Como Rabbi Yoshua ben Levi. Eimar de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, de leit la beita acharina. Mara'it le beita acharina. Le dijo Mar Zutra, lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, que uno puede hacer una separación de 10 tefajim, y con eso es suficiente, es cuando no tienes otro lugar, otro cuarto para sacar el Sefer Torah. Pero si tienes en tu casa otro cuarto y tienes la posibilidad de sacar el Sefer Torah del todo, entonces no permitimos hacer la mitzvah con la separación de 10 tefajim, sino hay que sacar del todo el Sefer Torah. Le contestó Rav Ashi, Amarlei lavadatai. No lo había pensado, no sabía esa halajá y por eso hice lo que hice, pero en adelante lo voy a sacar por completo del cuarto. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias y Shar Koyach.